Buenos días. Buenos días, mi nombre es Claudia Ayala, diseñadora de productos en la Dirección General de Artesanías del MINCETUR. No sé si me escuchan, si se escucha bien. ¿Se escucha? Hola, buenos días. Si por favor en los mensajes me pudieran decir si se escucha para poder empezar la presentación. Bien, entonces empezamos. Como les comentaba, mi nombre es Claudia Ayala, soy diseñadora de productos. El día de hoy vamos a abarcar un tema que es diseño orientado a la artesanía. Bien, entonces inicio la presentación. Muchas gracias por haberse conectado y bueno, ya empezamos entonces. Los artesanos. Los artesanos son los representantes de nuestra cultura y la cultura peruana. Son autores de piezas artesanales que que llevan en sí conocimientos, tradiciones, costumbres que han forjado a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Entonces los artesanos, probablemente muchos de ustedes que están conectados actualmente son creadores por naturaleza debido a tradiciones, si bien sean familiares o por enseñanza, por una herencia cultural, ¿no? La artesanía. ¿Cómo definimos la artesanía? El MINCETUR tiene una definición que está en la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, la Ley 29073, en la cual se entiende la artesanía como aquella actividad económica y cultural destinada a la elaboración y producción de bienes, sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales e incluso medios mecánicos, siempre y cuando, y lo he resaltado, el valor agregado principal sea compuesto de la mano de obra directa y continúe siendo el componente más importante del producto acabado, pudiendo la naturaleza de los productos estar basada en sus características distintivas, en las cuales se resalte el valor histórico, cultural, utilitario o estético, ¿no? Deben cumplir una función social reconocida y emplearse materias primas originarias de las zonas de origen y que se identifiquen con un lugar de producción, ¿no? Entonces, esta es la definición que nos da el MINCETUR. Asimismo, en esta ley se divide la artesanía en artesanía tradicional y artesanía innovada. Entonces podemos ver que la artesanía tradicional son los bienes que tienen en uso utilitario, ritual o estético y que representan las costumbres y tradiciones de una región determinada. Constituye, por tanto, la expresión material de la cultura de comunidades o etnias y pueden ser utilitarias o artísticas. Y la artesanía innovada tiene un carácter decorativo o utilitario que está influenciado por la tendencia del mercado. Puede ser utilitario y artístico también. En la siguiente tabla se muestran las distintas líneas artesanales con las que cuenta el Perú, ¿no? Si bien sabemos que podrían existir más,
hasta el momento son las que el MINCETUR considera como líneas artesanales, ¿no? Probablemente muchos de ustedes sean de diversas líneas. En el día de hoy vamos a hablar un poco más en general sobre el diseño aplicado a la artesanía, pero en un contexto más macro. No vamos a poder especificar en cada línea, tal vez en otra charla más adelante. Entonces, lo que quería también compartir con ustedes es que se entienda que la artesanía se reinventa, ¿no? Debemos tener una visión dinámica de la cultura. Esa visión dinámica de la cultura nos ayuda a comprender su constante cambio y adaptación. Si nos remontamos a la historia, vemos que el hombre ha ido creando objetos, primero por necesidades básicas y fisiológicas, posteriormente construyó herramientas para sus necesidades de seguridad, posteriormente para pertenecer a un grupo social, un grupo religioso, una necesidad de pertenencia, luego para ser reconocido en su entorno, ¿no? Si vemos también en algunas culturas, algunos gobernantes tenían herramientas, sea con cobre, plata, entonces también había una necesidad de reconocimiento inmersa ya en esta cultura de ese entonces. Pero posteriormente los objetos también se crean para una autorrealización, ¿no? Que va más ligado de repente a emociones, a experiencias, que la persona ya no es porque las necesita o porque sea una necesidad básica, fisiológica o de seguridad, simplemente podría ser para hacerse, para que se sienta mejor, para que vaya con el estilo de vida que tiene actualmente, ¿no? Entonces, a través de esto quería mostrarles también que los objetos, así como nuestra cultura, tienen constante cambio y se van adaptando a los cambios culturales que vamos teniendo, ¿no? Entonces, por eso es que creo que la artesanía se reinventa. Antes de empezar un poco ya a hablar del tema del diseño en la artesanía, creo que como principios generales debemos recordar estos 5, que cuando hablemos de diseño tenemos que tener una mentalidad abierta al cambio, ¿no? Probablemente muchos de ustedes, y me incluyo, tenemos rutinas, tenemos formas de hacer las cosas y siempre las hemos hecho de la misma manera. Y cambiar es algo complicado, a veces es frustrante o a veces no lo entendemos y no sabemos por qué debemos cambiar. Pero tener esta mentalidad abierta al cambio también nos ayuda a poder conocer nuevas cosas, ¿no? A ver el mundo con otros ojos, a poder insertarnos en nuevas dinámicas que está pasando actualmente en el mundo debido a la globalización. Entonces, por ello, como un principio inicial para empezar a comprender qué es el diseño, nuestra mentalidad debe ser abierta, ¿no? Abierta al cambio. Y creo que eso también es un principio que nos ayuda mucho en esta época que estamos pasando debido al coronavirus. Creo que también, ¿no? Esa mentalidad debemos también tenerla en estos momentos porque el mundo está cambiando y tenemos que adaptarnos y hacerle un poco frente a eso, ¿no? El segundo principio general es que valoremos mucho el trabajo en equipo, ¿no? Uno como individuo puede tener ideas, puede querer desarrollar muchas cosas, pero un trabajo en equipo siempre va a fortalecer esas ideas, vamos a poder construir en base a las ideas de otros, vamos a poder complementarnos. Si yo sé de repente una técnica, puedo aliarme con otra persona y trabajar en equipo una propuesta distinta, una propuesta diferente y apoyarnos como una comunidad, ¿no? Entonces el trabajo en equipo también es un principio general cuando uno va a empezar a entender qué es el diseño. Lo tercero sería
en diseño se ensaya y se tienen muchos errores. No debemos tener miedo al error, ¿no? Probablemente siempre nos han acostumbrado que debemos ser exitosos o que no nos podemos equivocar, que está mal hacerlo, pero en diseño es muy importante probar, investigar sobre un material, ver de repente qué tan maleable es, sus cualidades, su resistencia. De repente me voy equivocando en el camino, pero lo bueno es que lo voy a poder corregir porque me equivoqué rápidamente. Entonces también en diseño, para comprenderlo, es mucho ensayo y error, ¿no? Si ustedes habrán dado cuenta, nuestro país tiene muchas líneas artesanales y cada uno de ustedes es experto en su línea artesanal. O en caso no conozca todo sobre el material que están utilizando, probablemente van aprendiendo día a día y en ese ensayo que van realizando, pruebas en cuanto a cerámica, textiles, mates, van pudiendo reparar esos errores que han tenido, ¿no? De repente puse el bizcocho de mi cerámica mucho tiempo y se rompió, o de repente el pintado no lo debí realizar en ese momento, debió ser después. Entonces, si se van dando cuenta, también el proceso de desarrollo de artesanías es también un proceso similar al que se da en diseño, ¿no? Que es ensayar, tener errores y poder corregirlos. Otro principio general que debemos tener en cuenta es no enamorarnos de nuestras ideas, ¿no? De repente a muchos de ustedes también les ha pasado que tienen una idea, probablemente una gran idea, pero muchas veces vas a una reunión o te juntas con otras personas y escuchas que otra persona ha dicho una idea muy similar a ti. Y no significa que se haya copiado o que alguien le dijo que tú tenías esa idea, sino que muchas personas en el mundo, debido también a la información que tenemos, a experiencias similares, podemos llegar a tener una idea muy parecida. Entonces, no pensar que nuestra idea es la mejor, pero sí pensar que es el inicio de un proyecto, de un desarrollo de un nuevo producto, de una mejora, y ver cómo ir alimentando esa idea con investigación, aliándome con otras personas, trabajando en equipo, y ir ensayando y probando, ¿no? Entonces, otro principio general sería eso, ¿no? No enamorarnos de nuestras ideas. Si en el camino vemos que de repente no está funcionando, aceptar que de repente hay que cambiar algo en esa idea. No, es una idea para ir construyendo en el camino. El quinto principio sería tener confianza y optimismo, ¿no? Esto es vital en diseño, porque como ustedes ven, probablemente hay mucho ensayo, también hay errores, pero uno va aprendiendo de eso y debe tener la confianza de que esos ensayos, errores, el trabajo en equipo, tener mentalidad abierta, tener ideas y no enamorarnos de ellas, al final nos va a dar un producto que se acopla a lo que estamos buscando, a nuestros objetivos, ¿no? Y debemos tener optimismo porque eso también ayuda en el proceso creativo, ¿no? Es importante. Entonces quería mencionarles igual estos 5 principios que creo que no solamente nos ayudan en diseño, sino tal vez también en nuestro día a día. Entonces, aquí tengo un gráfico en el cual ejemplifica un poco cómo es que ha cambiado el mercado, ¿no? Teníamos un mercado tradicional y ahora tenemos un nuevo mercado, ¿no? El mercado tradicional era probablemente que el productor, es decir, los artesanos, desarrollaban distintas piezas, sea por una necesidad básica, necesidad de defensa, de X necesidades primarias, y que luego venía un intermediario y veía las piezas que uno tenía y las iba distribuyendo a las personas que estaban interesadas o a las instituciones interesadas en dichas piezas, ¿no? Entonces, básicamente este era un poco el sistema para realizarlo en algo simple, ese era el sistema en el mercado tradicional, ¿no? En un nuevo mercado, si
si se puede ejemplificar o se puede notar en el gráfico, se dan cuenta que cambia un poco la dirección, ¿no? Primero tenemos productor, un medio, comercialización y un consumidor, pero ahora tenemos al consumidor como el centro. Posteriormente se va a realizar un análisis del mercado, se va a ver en qué medios debe difundirse ese producto, esa artesanía, para que posteriormente el productor, el artesano, lo desarrolle, ¿no? Entonces, si bien no quiere decir que nosotros no podemos, no podemos seguir desarrollando productos sin pensar en el consumidor, vemos que ya en el nuevo mercado es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? El consumidor básicamente va a decidir qué producto comprar y qué producto no comprar. Y si no lo tenemos en cuenta, si no lo entendemos, si no analizamos su comportamiento, sus gustos, las cosas que le molestan, no vamos a llegar a satisfacer esa necesidad que tiene, ¿no? Entonces, quería mostrarles igual este gráfico de Marta Turok, que un poco ejemplifica, me pareció un poco también eh, interesante para poder ejemplificar cómo es que ha ido cambiando el mercado, ¿no? Y que nosotros también podamos entender cuál es este nuevo mercado al cual nos estamos lanzando, al cual vamos a ser partícipes, ¿no? Entonces, para ello debemos decir qué es el diseño, ¿no? Como ustedes, de repente algunos de ustedes ya habrán escuchado diferentes conceptos sobre qué es el diseño. Si bien es una disciplina muy amplia, dentro del diseño existen diversas disciplinas internas, incluso como habrán escuchado el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño de servicios, el diseño de experiencia, el diseño de modas, el diseño de páginas web, hay muchos tipos de diseño, ¿no? Pero sin embargo, en esta oportunidad yo les voy a compartir un concepto que va más ligado al diseño de productos, ¿no? Entonces, el diseño vendría a ser ese proceso por el cual se busca entender lo que sucede a nuestro alrededor, en el mundo, para resolver problemas, atender necesidades de las personas a través de soluciones creativas. O en otra definición, el diseño es el proceso, entender que el diseño es un proceso de creación y elaboración por medio del cual el diseñador traduce un propósito en una forma, ¿no? Entonces, vemos que el diseño, como un concepto básico, fue concebido y desarrollado por el ser humano como una respuesta a estas necesidades que las personas tienen, ¿no? Entonces, a través de la historia, cada cultura ha desarrollado una manera distinta de adaptar su materia prima, su tecnología, las formas para cumplir con una función específica, la cual resulta creando objetos con diseños singulares y únicos, ¿no? ¿Cómo es que involucramos la artesanía y el diseño, ¿no? En la artesanía vamos a aplicar la metodología de diseño en el desarrollo de nuevos productos o mejora de productos con el propósito de retomar, fortalecer las técnicas ancestrales y aplicar métodos de innovación en el producto, sea para crear, diversificar, mejorar, rediseñar, rescatar la artesanía tradicional o innovada. Se busca desarrollar procesos creativos para las artesanías que refuercen su identidad cultural y logren ser insertadas a un mercado, ¿no? Entonces, esto es un poco el diálogo que va a tener la artesanía con el diseño, ¿no? Es un diálogo horizontal, es un diálogo en el cual eh, los dos van a compartir sus conocimientos, sus experiencias. Ambos son necesarios en el desarrollo
de productos que puedan insertarse en un mercado, ¿no? A veces no necesariamente el diseño tiene que crear nuevos productos, ¿no? Dependiendo de la evaluación, uno puede ver si el error se puede rediseñar o es mejorar algún aspecto, tal vez en temas de color, o de repente era diversificar, porque de repente todos los productos eran los mismos, pero de repente variando colores puede insertarse o puede satisfacer también ciertas necesidades del consumidor, ¿no? Sin necesariamente tener que intervenir la pieza o cambiar la pieza, ¿no? Entonces, quiero que también se entienda esto, ¿no? Como que artesanía y diseño es un diálogo eh, para poder crear estos nuevos productos, fortalecerlos, ¿no? Mejorarlos o rescatar ciertos procesos. Entonces, cuando vamos a desarrollar diseño en artesanía, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, la identidad, ¿no?, que es algo característico y que también debemos siempre tratar de conservar en las artesanías, que es la identidad, que es esa búsqueda, apropiación de estos conceptos que caracterizan y diferencian a comunidades o talleres artesanales, ¿no? Si queremos también diferenciarnos de otras marcas, debemos tener en cuenta la identidad, porque la identidad de nuestra comunidad, de nuestros antepasados, también ver si esa identidad va ligada a ello, cómo rescatarla o cómo tenerla presente en nuestra propuesta. También es importante el uso adecuado, la combinación de materiales, ¿no? Con ello también se busca aprovechar y aplicar correctamente las características del material, si son productos sostenibles, para realizar de repente procesos más óptimos, más limpios, que estén integrados a la comunidad que los desarrolla para brindarles un desarrollo económico y social, ¿no? También otro aspecto importante a tener en cuenta cuando desarrollamos productos es el manejo del color, ¿no? El color se emplea en los productos para atraer la atención del consumidor, del usuario, para agrupar elementos, para indicar significados, ¿no? Muchas de las culturas tienen tienen los colores y los significados distintos tal vez a los que manejamos en diseño, pero eso es un valor agregado que debe preservarse y debe fortalecerse, ¿no? Porque a través del color, como les menciono, también los diseños resultan más interesantes, estéticos, desde un punto de vista visual, ¿no? A través del color también organizamos y el significado de estos componentes alrededor de un producto, ¿no? También algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el diseño nos ayuda también en la comunicación de nuestro producto, ¿no? Los productos, las artesanías deben tener una comunicación que va a generar un sentimiento o emoción, va a generar esta imagen que transmite al usuario la información necesaria para que haya una lectura clara por parte de ella, ¿no? Y también se involucra en procesos, ¿no? Entonces aquí tengo una frase también que dice: no se puede entender el buen diseño si no se entiende a las personas. El diseño está hecho para las personas, ¿no? Dieter Rams, que es un diseñador industrial. Con esta frase quería ya introducirlos a qué tipo de metodología podemos utilizar en distintos proyectos, ¿no? En diversos proyectos, de repente muchos de ustedes lo han ya oído o algunos todavía no, pero el pensamiento de diseño o el design thinking es una metodología que tiene como foco, como eje central a las personas, ¿no? Como les mencionaba al inicio, el mercado ha cambiado y ahora también tenemos que enfocarnos principalmente en nuestro consumidor, ¿no?
en lo que hace, en lo que le gusta, en cómo es su comportamiento, qué canales digitales usa, qué otros medios utiliza. Entonces, el pensamiento de diseño se acopla muy bien a, a poder desarrollar este pensamiento, este proceso de desarrollo de productos, ¿no? Entonces puedo decir que el design thinking o pensamiento de diseño es una metodología para el desarrollo de proyectos de diseño o de innovación que generen soluciones factibles, viables y deseables, poniendo al usuario en el centro del proceso de diseño, ¿no? Entonces, como verán, repito muchas veces lo de el usuario, pero es muy importante hoy en día, como habrán podido ver, en el mercado se está dando y requiere que también nosotros nos adaptemos a ello y empecemos a sacarle provecho también a la información que tenemos, ¿no? Entonces, esta metodología tiene 5 pasos, ¿no? El primer paso es empatizar, que quiere decir que voy a comprender a mi usuario, voy a entender a mi consumidor, ¿no? Voy a acercarme a él, de repente voy a conversar un rato con él, voy a tomar apuntes, voy a entender un poco cuáles son las cosas que a él le gustan, las cosas que le frustran, las cosas que les gusta hacer, sus hobbies, ¿no? Todo ello nos ayuda un poco a comprender un poco a la otra persona, ¿no? Quiero que vean también esta primera etapa que es empatizar cuando uno comienza un proceso de diseño. Es que busca también identificar un problema, ¿no? Como les comentaba anteriormente, los objetos, artesanías respondían a esa necesidad primaria de repente que tener un contenedor para almacenar ciertos frutos. Entonces había una problemática, ¿no? Siempre igual el ser humano ha tratado de eh, responder a través de soluciones a diversos problemas que se iba encontrando en su camino. Entonces, por ejemplo, en esta primera etapa, también nosotros tenemos que tratar de encontrar un problema distinto que podamos resolver a través de lo que nosotros hacemos, ¿no? A través de nuestra propia línea artesanal. Entonces con esto les digo que cuando uno ya empieza este proceso de diseño en el cual interviene el diseñador, el artesano y muchas otras personas de otras disciplinas que van a enriquecer también este proceso, les digo que en esta primera parte es esa, ¿no? Conocer muy bien a quién le están vendiendo, quiénes son, incluso conocer toda todo el sistema, ¿no? O sea, qué hace esta persona para llegar hasta su tienda de artesanías, cómo es que vive esta persona, qué aspiraciones tiene, qué frustraciones. Entonces, la primera parte del pensamiento de diseño, design thinking, es empatiza. La segunda es analizar, la tercera idear, la cuarta prototipar y la quinta testear. Voy a ir desarrollando cada uno de estos 5 puntos para que podamos entenderlo un poco más y nos vayamos acercando un poco a cómo es este proceso que realiza el diseñador en conjunto con el artesano y otras disciplinas para el desarrollo, mejora, rescate de productos artesanales, ¿no? Entonces, la primera etapa es empatizar, ¿no? Entonces, aquí, como les mencionaba, es que yo tengo que conocer muy bien quién es mi usuario, ¿no? Muchas veces en algunas capacitaciones, cuando conversamos con algunos artesanos, se tiene una idea equivocada de que mi usuario son todos, ¿no? Porque si bien yo puedo vender mi producto a todos, que sería, que claro, está abierto a todo el que quiera comprar mi producto, es bueno poder identificar mi mercado y mi consumidor eh, para mi negocio, para mi línea artesanal, ¿no? Si se dan cuenta, es primordial hacer esta parte de investigación porque nos va a ayudar a comprender la naturaleza del problema que vamos a resolver.
Acuérdense que siempre hay que tratar de alguna forma de encontrar algo que estemos resolviendo, que claro, que conserve esta identidad, que conserve este uso de materiales de su región, pero igual en el proceso de diseño uno va en busca de eso, ¿no? De encontrar una necesidad de esta persona, que probablemente mi producto, mi servicio puede satisfacer. Entonces, en esta etapa, en la primera etapa, el objetivo es también para el diseñador, para el artesano, es inspirarse, ¿no? Porque a partir de que yo investigo, veo de repente qué se está haciendo en otras partes, o veo, por ejemplo, o hago encuestas, o eh, hablo con posibles clientes, eso me va llenando de ideas y voy recopilando información que es cualitativa, ¿no? Que son esa información de calidad, que es como eh, en la que yo voy a comprender un poco más la vida, la situación de esta persona, ¿no? Entonces, en esta imagen les quiero mostrar distintos tipos de personas, ¿no? Entonces, cuando uno les pregunta quién es su usuario, no podemos decir todos porque las personas somos muy complejas, ¿no? Recuerden que estamos en somos personas particulares que tenemos vidas familiares, sociales, laborales distintas. Cada persona tiene sus propios problemas, sus propias necesidades, manejamos distintos idiomas en el mundo, somos de diversas edades. Probablemente mi producto no puede ser el mismo para un niño de 10 años que para una señora de 60 años. O mi artesanía probablemente no va a estar dirigida a un joven de 15 años y a la vez a una madre soltera con un hijo de 2 años, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es importante empezar a investigar sobre nuestro consumidor, sobre quién nos va a comprar, sobre incluso la persona que podría ser nuestro intermediario, ¿no? Conocerla nos va a ayudar de repente a generar estas ideas creativas para resolver esa necesidad. Entonces, antes de empezar debemos diseñar el alcance, ¿no? Debemos definir nuestros objetivos. ¿Qué queremos lograr con este proceso? Vamos a identificar herramientas, ¿no? Cuando uno empieza el diseño con la artesanía, se empieza también a identificar qué herramientas voy a usar para recopilar esta investigación. De repente voy a ir y voy a encuestar a potenciales clientes. De repente, si no me puedo trasladar, lo voy a hacer online, o de repente los voy a llamar por teléfono y les voy a pedir si por favor me podrían otorgar unos 10 minutos de su tiempo en base a información necesaria para el desarrollo de un nuevo producto o servicio. Definir también quiénes son mis aliados, ¿no? Porque a veces también uno como artesano no puede ser todista, o como diseñador tampoco puede serlo, ¿no? Siempre necesita de otras disciplinas que ayuden a complementar un poco este proceso. Entonces, de repente yo soy una persona muy tímida, o de repente soy una persona que me da miedo hablar en público, o diversas otras cosas. Entonces también tengo que elegir a mi equipo en base a esas actitudes que tiene, para que la información que recopile también sea una información de valor. También debo establecer en qué contexto y en qué tiempo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cuándo lo voy a hacer? Debería tener un cronograma de voy avanzando en este proceso, entonces hasta tal fecha voy a hacer estas encuestas, voy a hacer estas llamadas, voy a recopilar esta información y voy a ver qué saco de esta información, ¿no? Y por lo general tenemos que realizar ese trabajo en campo, ¿no? Que significa que ir al lugar probablemente, eh, contactar a la persona directamente. Entonces aquí les pongo también unas imágenes de posibles compradores de artesanías, ¿no? De repente reconocen alguna de las ferias
Pero si se dan cuenta, en muchas de ellas, eh, las personas que se acercan realmente a los stands tienen una real intención de compra, ¿no? Puede fallar de repente algo en el proceso, como de repente eh, los canales digitales, ¿no? De repente ver que para mi consumidor es vital que pueda pagar a través de un aplicativo, de su celular o a través de una tarjeta, o para mi, para mi usuario es necesario que yo le envíe mi artesanía porque en estos momentos él solo estaba de visita y no tiene dónde almacenarlo momentáneamente. Entonces yo debo ir eh, recopilando esa información incluso solamente al ver fotos, al estar en el mismo lugar, recordar las ferias, anotar qué cosas pueden hacer. De repente no es necesario incluso el rediseño de un producto, sino que lo que fallaba en todo este proceso era mis canales de compra, de mis canales digitales, y eso era lo que hacía que de repente una persona dejara de comprarme. Entonces, también quiero que se entienda que, como les mencionaba, el diseño es un proceso y no necesariamente no necesariamente se usa para el desarrollo de productos, sino también para la mejora de un servicio, para la mejora de una experiencia, ¿no? Entonces, esta metodología es muy versátil. Entonces aquí también les tenía un ejemplo, ¿no? Luego de toda esa información que han recopilado, es importante condensarla, sintetizarla en una herramienta que en diseño se llama user persona o perfil de usuario, que es que voy a inventarme un, una posible persona que agrupe características similares de varios de mis encuestados o de varias personas a las cuales yo puedo hablar por teléfono y hacerles ciertas preguntas. Entonces se dan cuenta, de repente la persona, el artesano junto al diseñador y a su equipo que hacen diseño que hacen piezas artesanales en joyería, han identificado que su posible persona, arquetipo, es Juan Pérez, que es informático de 28 años, que vive en Madrid, que está dentro de este sector profesional de informática, que es un empleado y que a él le motiva que el producto que va a comprar le suponga una mejoría en su estilo de vida, le aporte mayor comodidad por un precio razonable. ¿Qué le desmotiva a Juan? Que el proceso de compra sea demasiado largo o complicado, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, eso le desmotiva, entonces yo también, ¿cómo es que mejoro esa parte para Juan, ¿no? Porque Juan puede estar encantado con mi producto, le gustan los colores, la forma, el diseño, la historia, pero eh, le desmotiva que este proceso de compra sea largo, tedioso, nada, nada digital, ¿no? Siendo él un informático. Otra necesidad que él tiene es que es una persona muy ocupada, tiene que ahorrar tiempo en las tareas del hogar sin demasiado esfuerzo, entonces es una persona práctica. Entonces, al yo también conocer eso, puedo establecer alianzas con otras posibles instituciones que me ayuden de repente a llevarle a Juan eh, su producto a casa o que de repente pueda separarlo con anticipación, que de repente pueda ver los colores que va a tener el producto en una web, en una página digital, ¿no? ¿Qué metas y deseos tiene? Recuperar un mejor balance entre trabajo y vida personal para salir con sus amigos y volver a dedicarse a sus hobbies. Entonces ahí también hay algo que podríamos rescatar, ¿no? Entonces de repente mi producto también puede ser algo de repente utilitario, que Juan lo use de repente para compartir con sus amigos, con su familia, que cuando tenga una reunión saque esta bandeja de madera tallada o con fibras y que mi pieza artesanal, mi artesanía no solamente le ofrezca la función, sino esta emoción,
esta sensación de estar en un ambiente cómodo con amigos, ¿no? Entonces, para eso también nos ayudan toda esta información y es más fácil traducir la información en inventarnos una persona en referencia a la información que hemos rescatado de personas reales y crear esta persona ficticia, ¿no? Que nos va a ayudar un poco a comprenderlo, porque es mejor siempre ver a las a nuestra información como si fuese alguien, ¿no? Para una marca también es más fácil identificarse con unas personas para saber qué le podría gustar o qué no y para no cometer errores, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que en caso quieran utilizarla, se llama User Persona y es recopilando la información a través de las encuestas. Otra información que también debemos tener en cuenta es las que dan las consultoras, ¿no? Por ejemplo, eh, hay distintas empresas que ya hacen estudios de mercado. Entonces, yo también tengo que darme cuenta que yo no le podía vender mi artesanía a todos, porque si se dan cuenta, esta consultora ha dividido a las personas por estilos de vida y ha dicho que hay personas que están en un estilo de vida sofisticado, hay unas personas que son progresistas, hay otras personas que son modernas, hay personas que son formalistas, conservadoras, austeras. Entonces, es imposible que yo pueda decir que mi artesanía está dirigida a todos ellos, porque así yo no tendría una diferenciación en el mercado, ¿no? Y estaría compitiendo con otras personas que hacen probablemente productos muy similares. En cambio, si yo me enfoco en un consumidor específico, en, en, en estudiarlo, en entenderlo, probablemente voy a sacar algo más novedoso y va a ser un diferenciador para que esta persona me elija sobre otra marca. Entonces acá les quería decir, ¿no? ¿Qué es lo que pide el nuevo consumidor? El nuevo consumidor, el de hoy, e incluso considerarlo también para luego de esta eh, cuarentena que tenemos, es que el nuevo consumidor va a buscar algo saludable, ¿no? Va a buscar algo que tenga una economía colaborativa, va a buscar que tenga conciencia y que sea responsable con el medio ambiente. Entonces, la artesanía es un rubro también importante para el consumidor porque lo hecho a mano le remite a esta conciencia responsable, a esta economía colaborativa, ¿no? Le brinda a experiencias también, ¿no? Porque las artesanías también generan eso en las personas, emociones, y se puede generar distintas experiencias alrededor de una artesanía. Le gusta la personalización, ¿no? Este nuevo consumidor ya no quiere piezas que los tengan todos, ¿no? No quiere un diseño industrializado, sino quiere algo que lo tengan a lo mucho 10 personas o solo este consumidor, ¿no? Entonces la artesanía también le da eso porque recordemos que la artesanía también tiene una producción limitada, ¿no? No es un producto industrial, es un producto hecho a mano con una capacidad limitada y entonces eso también se encuentra dentro de lo que busca el nuevo consumidor. El nuevo consumidor también busca que haya presencia en redes sociales, ¿no? Se involucra mucho con los llamados influencers. El nuevo consumidor también es impaciente, no le gusta esperar. Si una página no carga, se la cierra y abre otra página. Si el tiempo que va a demorar en llegar mi comida a mi casa va a ser de 2 horas, probablemente lo cancelo y elijo otro que lo haga más rápido. Entonces tengo que tener en cuenta esas características, esas necesidades y cosas que nos pide el nuevo consumidor, ¿no? El nuevo consumidor también busca que las personas estén muy conectadas, que estén en Internet, que se les pueda encontrar. Si ustedes son empresas, tienen que tener una presencia en línea, ¿no? Esto va a ayudar a que puedan llegar incluso a consumidores de otros países o de otras provincias, ¿no? El nuevo consumidor también le gusta tener mucha información. Entonces también ustedes al tener un producto o un servicio, es importante también que no solamente difundan este producto o servicio, sino cosas complementarias, como por ejemplo de qué materiales está hecho, por qué es importante el proceso que realizan, eh,
están haciendo la recuperación de una técnica, ¿no? Al nuevo consumidor le importa también mucho la información más allá del producto, ¿no? Esta historia que cuenta el producto, estos materiales. Y como les mencionaba también la multicanalidad, ¿no? Que es que la marca, que sus marcas estén presentes, que pueda hacer un diseño que se pueda encontrar en una página, en la computadora, en la laptop, en el celular, ¿no? Entonces, en la segunda etapa, que es analiza, es que toda la información que hemos recopilado, vamos a analizarla, vamos a entenderla y vamos a buscar un posible problema a resolver, ¿no? Este posible problema tiene como objetivo obtener áreas de oportunidad para para el paso 3, que es la ideación, para realizar nuevos productos o la mejora de estos, ¿no? En esta parte deberíamos concretar cuál es el problema que queremos resolver, ¿no? Entonces, verlo como el problema, verlo como una oportunidad para diferenciarme de otra marca de artesanía. Otra frase que les pongo es: lo peor que te puede suceder es tener una solución perfecta a un problema mal planteado, ¿no? Albert Einstein. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado cuando identificamos el problema, ¿no? Porque podemos creer que ya encontramos el problema y tenemos una solución que decimos es la mejor idea que tuve, va a solucionar perfectamente ese problema, pero como les decía, no se enamoren de sus ideas y fíjense bien si realmente lo que han hallado era un problema necesario para la persona o no. En un momento de este proceso, cuando uno va realizando la investigación y leyendo lo que la gente ha ido comentando o lo que les hablaron por teléfono y ustedes anotaron, existe un momento del ajá o del momento en el cual también se le puede llamar un momento de eureka, que es como que ese descubrimiento que ustedes hacen sin que el consumidor se los haya dicho, pero ustedes lo han inferido, ¿no? De repente por una respuesta o ustedes han dicho, no, pero este problema viene porque el sistema de delivery es muy lento y por eso es que no estás conforme con el producto, ¿no? Entonces, en diseño también se le llama el eureka o el insight, ¿no? En inglés, que sería una revelación o descubrimiento que haces después de que has recopilado la información. Es una llave que nos facilita encontrar una solución a un problema, lo que nos permite dar con un objetivo. Entonces, como les decía, esto depende mucho de la persona que está interpretando la información, ¿no? Surge esta inferencia del ser humano que analiza la información. Entonces, como les comentaba, en un proceso de diseño y artesanía, van a haber muchas personas involucradas probablemente en el proceso y sus distintas maneras de pensar, sus distintas concepciones de las cosas van a ayudar a que ellas descubran o no ciertas verdades que ni siquiera de repente el usuario las había considerado, pero que solucionan el posible problema, ¿no? Entonces acá les ponía una tablita de qué son estas insights o ajás, ¿no? Que básicamente tiene que ver también con algo muy emocional del consumidor versus algo que se traduce al final en el producto que recibe, ¿no? Que sería lo racional. Entonces, entendemos que ese problema en que hallamos lo debemos ver como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para proponer, para generar una propuesta de diseño. Y les recomiendo hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar nuestro sistema de venta para clientes que viven en Tacna y yo vivo en Ayacucho? ¿Cómo podríamos empezar a generar preguntas alrededor de este problema, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar la diversificación de mis productos o de mis artesanías
para un público juvenil, ¿no? Entonces, empezar a generar ese tipo de preguntas, verlas como una oportunidad para diferenciarse en sus negocios, ¿no? El paso 3 sería ya el momento en el que uno va a responder estas preguntas, ¿no? Va a generar la mayor cantidad de ideas. Entonces, en este proceso de diseño es importante que no digamos que una idea es mala o es buena. Simplemente generemos la mayor cantidad de ideas, así parezcan descabelladas, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Y como les mencionaba, en este momento es importante no crear juicios de las ideas que tengamos o de las que tengan las personas que comparten esta dinámica, ¿no? Existen muchas técnicas para generar ideas en diseño, ¿no? Pero una de las más conocidas y la cual les recomiendo es la lluvia de ideas o brainstorming, ¿no? Esto tiene como premisa que a más ideas, mejor, y no vale juzgar, ¿no? Uno puede decir ideas que podrían parecer un poco locas, pero que ayudan de alguna forma para este proceso creativo. Entonces, a través de la pregunta cómo podríamos, y ustedes deberían completar las frases con la investigación que han hecho, posteriormente deberían generar la mayor cantidad de ideas que resuelvan esa pregunta. Otra cosa que debemos considerar es que este producto que tengamos debe ser deseable, factible y viable. Son tal vez palabras un poco complejas, pero se resumen en que debe ser deseable porque la gente debe desear el producto que ustedes están realizando. Debe encontrarle cierto gusto, cierta emoción, sea por lo estético, sea por su función, ¿no? Debe ser deseable por las personas. Debe ser factible porque me debo preguntar, ¿esta idea que estoy teniendo es posible realizarla con la tecnología que yo dispongo? ¿No? También es como para un poco aterrizar mi idea, ¿no? ¿Es posible realizarlo? ¿Es factible? ¿Yo debería hacerlo con la tecnología que tengo actualmente o qué tipo de tecnología debería utilizar para realizar esta idea? Debe ser viable porque debo ver también si económicamente me resulta viable, ¿no? Si realmente puedo hacerlo, si, si de repente no va a suponer costos más altos o va a afectar mi producción, ¿no? Entonces, si uno logra tener el equilibrio de de estos tres pilares, uno le va a aportar valor a su artesanía, a su producto, y estaría generando una posible innovación en el producto. Posteriormente de esta generación de ideas, al yo haber llegado a una idea principal, yo voy a generar mi concepto. Un concepto es una guía, una esencia, lo que me va a diferenciar de otras marcas en mi propuesta de diseño, ¿no? Entonces, mi concepto va a ser el resultado de mi observación, de las entrevistas, de los intereses del consumidor, de los estilos de vida, y teniendo en cuenta estos pilares que les mencioné, ¿no? Que debe ser factible, deseable y viable. Posteriormente a este concepto creativo, que responde al problema definido, puedo pasar a la etapa 4, que sería prototipar. ¿Qué significa prototipar? Es básicamente dar forma a mis ideas. Y en eso, en el diseño, tanto en la artesanía, tanto como en el diseño, es algo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? A pensar con las manos incluso, ¿no? Entonces, en este momento es que si tuve una idea de un nuevo producto o de la mejora de un producto, cojo mi material, en el caso de las personas que hacen cerámica, la arcilla, los textiles, las fibras, y empiezan a realizar pruebas de su idea,
¿no? Si funciona o no funciona. De repente se me ocurrió mezclar fibras con cuero, o de repente creo que puedo reforzar una zona del producto con un tramado diferente y lo pruebo. No debo terminar de hacer todo el producto probablemente, pero puedo hacer alguna parte significativa que me ayude un poco a, a ver mis errores a tiempo para poder solucionarlos, ¿no? En esta etapa también yo debo plantearme objetivos, ¿no? ¿Qué estoy buscando probando esto? De repente quiero saber si al hacer este nuevo tramado eh, se no sé, podría ser que esté probando de repente la resistencia del material y así me voy planteando distintos objetivos, ¿no? Para probar la resistencia, la elasticidad, de repente el teñido o la estructura, aprendo del error, ¿no? Eh, Actúo, voy ilustrando mi idea, eh, cómo también funcionaría si involucro a otras personas. Entonces, esta parte es básicamente como se llama este punto, prototipar, ¿no? Entonces acá también tienen unas imágenes de personas que básicamente están realizando eso, ¿no? Pruebas de su idea inicial, ¿no? Algunos podrían dibujarlas, algunos están haciendo un molde, algunos incluso podrían utilizar plastilina y no necesariamente el material real porque solamente están probando. Algunos empiezan a generar tejidos, otras personas se reúnen y empiezan a compartir sus bocetos, sus ideas y de repente qué han encontrado de positivo y qué cosa de negativo. Algunos, por ejemplo, hacen todo el recorrido que haría el usuario, ¿no? La persona de repente llega a tu taller, le das esta pieza, cómo lo va a envolver, cómo lo vas a envolver, cómo se lo vas a entregar y hay distintas formas de prototipar y de ir validando tu idea, ¿no? Entonces aquí también vemos, ¿no? Puedes ir probando un material nuevo, un nuevo tejido o también con colores o lápices, ¿no? En el punto 5 es testear, que sería que yo pruebo si mi idea, si el prototipo que he realizado funciona. Entonces de repente se lo puedo entregar a ciertas personas para que me digan qué les parece, qué cosas les resulta incómodo, qué mejorarían, ¿no? Yo voy también recopilando esa información y de acuerdo a eso también puedo ir variando mi producto. Entonces si se dan cuenta, comenzamos con de repente un mate que vendría a ser lo más característico como un producto también decorativo, que luego, por ejemplo, tiene una combinación con otro material que sería la plata. Posteriormente también al mismo material, a la misma calabaza se le agrega color, ¿no? Se tiñe. Luego también se pueden agregar otros tipos de colores para de repente luego incluso mezclar la calabaza con un tejido que sirva como un contenedor, como un bolso y posteriormente también hago una, una calabaza que sirva un poco también como bolso mezclado con cuero. Entonces, si dan cuenta, hay una transformación también de la materia, pero que es parte de mi exploración, ¿no? Que es parte de mi exploración y yo tengo que ver si, por ejemplo, los colores que estoy utilizando eh, tienen que tener un significado, ¿no? ¿Por qué he pintado estos colores? ¿Por qué los estoy utilizando de esa forma? ¿Por qué he hecho ese dibujo allí? Muchos de estos mates cuentan historias, entonces también podría contarse esas mismas historias a los usuarios, ¿no? Entonces se dan cuenta, se va transformando un poco la materia en un producto más utilitario, en algunos casos mantiene su carácter también decorativo. A través de este proceso de experimentación también surgen nuevas ideas para el sector artesanal, ¿no? Por ejemplo, un valor agregado para la persona que adquiere un producto de artesanía es la experiencia, ¿no? Es un taller vivencial, es un valor extra que la persona que compra un producto reciba clases para poder
sentirse parte de ese producto, ¿no? Para poder entender cómo lo lograron hacer, cuán dificultoso es, para también reconocer, ser parte de esa maestría que tienen los artesanos en desarrollar estas piezas tan complejas, ¿no? Entonces, hacerlos parte de también es un valor agregado que uno va descubriendo también en el proceso y que puede luego también utilizarlo como un potencial para la difusión de su trabajo. Entonces, como les mencionaba, en esta experimentación nosotros vamos viendo, por ejemplo, qué tamaños es el ideal o qué distintos tamaños yo debería tener, habiendo pensado en mi usuario, como les mencionaba, la utilidad que van a tener, ¿no? Si van a ser contenedores, si van a ser decorativos, de qué materiales van a ser, si los voy a usar solo en el material natural, si voy a intentar hacer una mezcla, si lo voy a usar en joyería, por ejemplo, en el caso del mate, si lo voy a, le voy a poner una marca, voy a generar un empaque. Entonces, todas esas cosas surgen de esa parte experimental en ese paso. Y acá tengo algunos ejemplos de trabajos de artesanos junto a diseñadores, ¿no? Que fueron premiados en el concurso de innovación del MICETUR, ¿no? Por ejemplo, entonces este Toro Pugliai, que se dio entre el artesano Artemio Poma y Rocío Pilar del Barco, en el cual elaboran esta familia de productos, ¿no? Que son accesorios decorativos para el hogar, ¿no? Y si pueden ver en la imagen, son lámparas, veleros, centros de mesa. Entonces le brindan otra utilidad a la cerámica tradicional, ¿no? Y en el caso 2, se llama serie híbrido, eh, que lo generó también, se generó entre la artesana Manuela Mensifuen y Karen Nishimura. Entonces también, ¿no? Si se dan cuenta, hace una mezcla de materiales, ¿no? Utilizando caucho y utilizando la cerámica. Eh, Como ustedes ven, también puede ser algo para explorar, para ver qué nuevas ideas puedo realizar en torno el material que estoy desarrollando y para qué de qué le podría servir a mi usuario, ¿no? En otros casos también, por ejemplo, muchos de los diseños de los telares también se utilizan ya en el mundo de la moda. Incluso el diseño Kené se han utilizado también en aplicaciones para el mundo tecnológico, ¿no? Entonces, incluso ya hay también propuestas de reproducir los sonidos de de los Kenés, para poder saber cómo se escucharía en una melodía. E incluso también en piezas, en accesorios de moda, como las carteras, en algunas marcas también están innovando y desarrollando dispositivos electrónicos que, que se acoplen con el diseño artesanal, ¿no? Que sea un diseño artesanal, pero a la vez tecnológico. Entonces también son nuevas ideas que van surgiendo, justamente esta experimentación y de estas nuevas ideas que les decía, que no hay que pensar que no se pueden hacer, sino que ver la forma en cómo se pueden desarrollar y cuáles vendrían a ser mis aliados estratégicos. Entonces aquí también hay otras imágenes de lo que logra también eh, este diálogo entre el diseño y la artesanía en productos de una colección que se llama Brand Trade, ¿no? Que son también traducir un poco lo que ya se hace artesanalmente, pero a productos un poco más utilitarios, artículos de moda como carteras, bolsos, en los cuales se mantiene y se guía tal vez al artesano para enfocar en ciertas iconografías o colores en distintas zonas del producto para que resalten o simplemente para que indiquen una, una acción o para también tener un descanso visual, una estética general, ¿no? Entonces, aquí también otros productos que se pueden desarrollar en base al producto inicial, que son
los mantos pintados. Y si se dan cuenta también, ¿no? Se busca mucho que los acabados también sean naturales, ¿no? En esta pulsera también es importante que probemos tal vez también otro tipo de material que se vea como de madera, que se vea natural, y que no rompa con esta idea de hecho a mano, de que es algo ecoamigable. Al finalizar estas etapas y tener un producto o un servicio desarrollado, es importante saber cómo comunicar, ¿no? ¿Cómo comunicar mi producto? Para eso debo entender que mi marca, mis productos deben conectar con mi comprador, con mi usuario, deben generar emociones, deben contar historias y deben ser experiencias para ellos, ¿no? En la tablita que veíamos del nuevo consumidor, el nuevo consumidor busca esto, ¿no? Busca más allá de un producto, busca un producto que le genere distintas emociones, que espera escuchar una historia y espera experimentar de repente a través de un taller vivencial o a través de ver de repente cómo es que el artesano fabrica la pieza. Entonces, en esta etapa también relacionada a las emociones están los colores, ¿no? Debemos pensar en qué emociones quiero despertar en mi público objetivo con el fin de llegar a él y conectar con él, ¿no? Entonces, estos colores van a tener un fuerte impacto emocional en nuestras mentes y evocan todo tipo de sensaciones. Entonces aquí, como vieron también en una charla live sobre marca, los colores son muy importantes y antes de explicarles un poco estas tres gráficas, también quería comentarles que probablemente también en sus propias comunidades o con las comunidades con las que trabajan, hayan ya colores con significados que también son importantes y que generan este valor agregado, ¿no? Indagar también sobre este significado de los colores en un entorno cultural específico es también algo interesante para el consumidor y que se puede comunicar a través de una etiqueta, ¿no? Entonces, solamente estos colores son una guía para diversificar la oferta y atender ciertas necesidades que tiene el consumidor. Para ello podemos usar colores complementarios, que serían los opuestos en la rueda de color, ¿no? Por ejemplo, el amarillo y el morado podrían ser dos colores que combinan bien, ya que en la teoría del color son complementarios, ¿no? O sea, son opuestos. En el caso 2, los colores análogos, que serían tonos de color muy similares, que se pueden generar entre los que se encuentran a los lados de la rueda, por lo general utilizar 3. Y luego hay un triángulo de color. Este triángulo de color nos dice más o menos también qué otros colores se podrían combinar, ¿no? En este caso podría ser un amarillo anaranjado con un morado y un turquesa. Entonces también son ideas para poder realizar para poder tener el uso del color en nuestros productos. Y aquí hay algunas imágenes de también las emociones que nos producen los colores, ¿no? Como les decía, si yo tengo una artesanía que es naranja, probablemente también genere esa sensación en la persona que lo compra, ¿no? Que es energía, optimismo, diversión. En los celestes, en los tonos celestes fríos, azules, inspira tranquilidad, recogimiento, a la vez tristeza, seguridad. El verde es un color de esperanza, equilibrio y relacionado a la fecundidad. El amarillo es un color de energía, es optimista, es relacionado a la diversión. El morado es un color que inspira seguridad, tranquilidad. El marrón es un color que da equilibrio, que está relacionado a lo natural. Y tenemos colores como el blanco, el negro, el gris, que son neutros. Y el negro es la ausencia del color de la luz y el blanco es lo opuesto, ¿no? Pero que a la vez significa el color de la inocencia, la espiritualidad, la limpieza.
la ligereza. El negro está por lo general relacionado al poder, al lujo, a la elegancia, a la muerte, a lo oculto, a lo desconocido. Entonces, algunos tips para que puedan agregar valor a sus productos, ¿no? Entonces, debemos pensar en que deben ser los mejores, ¿no? Probablemente ustedes manejan una línea artesanal o tal vez manejan 2 líneas artesanales, pero deben tratar de ser los expertos en el tema, ¿no? Y con ser expertos no basta en manejar la técnica, sino estudiar al consumidor, al usuario, observar, analizar, es decir, conocer el mercado, conocer a su consumidor, conocer a su competencia, identificar qué cosas buenas hace su competencia, qué cosas malas hace su competencia y ver cómo puedo yo mejorar, ¿no? Entonces, siendo el mejor, probablemente también los consumidores te prefieran sobre otras marcas, ¿no? Otra cosa importante es cuidar tu marca personal, ¿no? Es importante que las personas sepan tu historia, que les brindes contenidos interesantes. Y algo muy importante también es la buena actitud y ser amable, ¿no? Nadie quiere regresar a un lugar donde lo han tratado mal o donde pasó una experiencia negativa, ¿no? Entonces también recordar eso porque influye mucho también en la decisión de comprar a una persona. Es importante también tener detalles con los clientes, ¿no? Más allá de lo comercial. Entonces, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser algo que cueste mucho, bastaría con una tarjetita escrita por el artesano agradeciendo la compra del producto o simplemente haber realizado un dibujo de agradecimiento que esté junto a la pieza que se está ofreciendo. Genera este valor extra y probablemente la persona se sienta más identificada con usted que con otro posible artesano que genera productos muy similares, ¿no? Algo muy importante también es cuidar la presentación del producto. A veces tenemos una artesanía muy linda, pero no sabemos, cuando la persona lo compra, no sabemos cómo entregárselo, ¿no? Entonces también buscar en cosas sencillas, simples, pero que generen este valor extra en el producto, ¿no? Buscar de repente un papel craft, una forma de envolver con un lazo o un cordón, una tarjetita, ¿no? Ver maneras, ser creativo, pero para mantener una presentación del producto pulcra, interesante y bonita. Algo importante también es la rapidez, ¿no? Las personas, como les mencionaba, hoy en día no quieren esperar mucho, se fijan mucho en la entrega, en el proceso, en analizar cómo será el cobro del producto. Entonces también si ven que ustedes tienen un problema ahí, también deberían revisarlo. Tener valores de marca con los que los clientes se identifiquen, ¿no? Probablemente si a mí me gusta, si soy un usuario que gusta de la artesanía y del trabajo hecho a mano, los valores de la marca que yo compre deberían ser artesanos o talleres artesanales que utilicen materiales que no dañen el medio ambiente, que ayuden a otras comunidades o que ayuden o que impartan clases a niños, porque estoy interesada también en la educación, en mantener la tradición. Entonces debo pensar también muy bien cuáles son mis valores en marca para reforzar esa conexión con los clientes. Otro punto es la atención al cliente y el servicio postventa, ¿no? A veces también eso es muy importante, cómo es que voy a generar este diálogo con mi cliente luego que ya me compré el producto. Muchas veces hacemos que lo compró y nos olvidamos de esta persona. Hay que pedirle sus datos, de repente mandarle un mensaje de texto por WhatsApp o por correo diciéndole muchas gracias por haber ayudado a la Asociación de Artesanos tal y que para mayor información puede contactarlo a este número de celular, ¿no? Pensar también en el siguiente paso luego de haber una venta, porque
Así logramos fidelizar a un posible usuario y que vuelva a comprarnos. Otro punto importante es considerar fallas en el producto y ver de qué manera se podrían solucionar, y otras ideas de fidelización que podrían ser descuentos, ¿no? El segundo producto a un porcentaje menor o dos por uno, o ver las estrategias también como para generar interés en el posible comprador. En este momento les quería también compartir esto, ¿no? ¿Qué pasa si lo que hacemos, más allá de un producto, fuese vender un estilo de vida? Entonces les pongo el ejemplo de algo muy conocido por todos, no es un ejemplo de artesanía, posteriormente les voy a dar un ejemplo, pero en este ejemplo es la marca Coca-Cola, que muchos de ustedes conocen probablemente, y que Coca-Cola siempre tiene un mensaje, ¿no? Que dice 125 años repartiendo felicidad. Existen marcas exitosas que venden estilos de vida, aspiraciones, necesidades de pertenencia a ciertos grupos sociales y no productos, ¿no? ¿Por qué la gente compra Coca-Cola y no compra otra gaseosa? ¿Por qué las personas eligen una marca sobre otra? Es porque además del producto, vende un estilo de vida, una necesidad de pertenencia, ¿no? Entonces, Coca-Cola te vende destapa la felicidad. Quiere decir que tú al comprarla eres una persona que te sientes bien contigo misma, que vas a compartir entre amigos, que te hacen feliz. Todo gira alrededor de esa premisa que es la felicidad. Entonces, en un ejemplo de artesanía, podríamos pensar en un producto como una lonchera, ¿no? En la que yo puedo ver un problema y a la vez una oportunidad, como les mencionaba. Entonces, mi producto puede ser una alternativa para que las personas dejen de utilizar el plástico en las loncheras, ¿no? En un contexto actual en el que estamos viviendo, probablemente las personas ya no van a querer comer en la calle, van a poder cocinar sus propios alimentos y llevarlos a sus oficinas, al colegio, en tratar en lo posible de realizarlo. Entonces, si yo soy un artesano que que hago productos de paja o de una fibra, puedo realizar loncheras que sustituyen a esta lonchera de plástico, pero no solamente le vendo a mi usuario una lonchera, lo que le vendo es un estilo de vida saludable. Yo le digo que a través de mi producto usted está cuidando su bienestar, está cuidando su salud. Más allá del producto, entonces genera una comunicación que logre que mi usuario se identifique con mi marca. Y entonces, si yo tengo una página en Facebook, no solo voy a colocar información sobre mi producto, sino también de repente consejos de una vida saludable, eh, recomendaciones para tener una dieta balanceada, diferentes aportes que le brinden valor a mi usuario. Entonces también les doy otro ejemplo, que es, muchas veces tenemos un producto como este, que como artesanos sabemos que tiene un proceso, pero que muchas veces no lo decimos o no le mostramos al cliente. Pensamos que solo al mostrarlo así, el cliente se va a poder imaginar el trabajo que hemos realizado, las horas que hemos destinado para realizarlo, la parte creativa, la inspiración e incluso las imágenes que he podido burlar. Entonces, no debemos obviar el proceso para contárselo a nuestro cliente, ¿no? Entonces, como les pongo esta imagen, debemos contar la historia que hay detrás de este producto, de esta artesanía, ¿no? Si se dan cuenta, si uno le cuenta toda esta historia a un consumidor, hace más atractiva la pieza, ¿no? Porque una persona probablemente de otro país no se imaginó que ese producto sea una calabaza, sino de repente madera. No sabía que era un producto que probablemente es ecoamigable, que tiene toda esta tradición en una zona del Perú. Entonces es importante contar las historias detrás
del mismo producto en sí, ¿no? Entonces esa es una campaña también del Misetur que decía, sabiendo lo que hay detrás, valoras lo que tienes enfrente. Entonces también acostumbrémonos a contar esas historias en nuestras páginas o cuando estemos directamente con el cliente o en etiquetas, ¿no? Contar esta historia. Entonces, otro ejemplo, ¿no? El torito de Pucará, por lo general se coloca en los techos de las casas, se utiliza en parejas y es un amuleto para la felicidad conyugal, prosperidad, y van acompañados con una cruz en el centro, por lo general, o a veces van solos, ¿no? Pero es la descripción de esta artesanía peruana. Entonces, yo de por sí ahí ya tengo algo que contarle al consumidor, algo que hace atractiva la pieza, que me cuenta una historia que la acerca al consumidor y es posible que la compre, que la compre a la persona que me la cuenta o si ya viene de repente diseñada en el empaque. En el caso, por ejemplo, de esta artesanía que es de Colombia, que son las molas, dice, ¿no? Bien sea para enamorar, proteger o sanar, las artesanías del país de Colombia representan la cotidianidad, misticismo, oficios e historias de los pueblos. Entonces estas molas, por ejemplo, se cuelgan para protegerse de demonios, es algo más místico, pero que aporta este valor extra que para el usuario podría resultar interesante y atractivo, ¿no? No debemos solamente vender el producto, sino también la historia detrás. ¿Y cómo podemos poner esta información? En los handtags, las etiquetas, debemos ver la forma de aprovechar al máximo. De repente, por un lado, utilizo mis datos como artesano y al otro lado explico un poco de una breve historia. Si alguien en mi casa sabe dibujar y puedo hacerlo lo más sencillo posible, mucho mejor. Puedo comenzar con algo muy artesanal, posteriormente puedo ir mejorando mi etiqueta, pero es un proceso. Y algo muy importante ya también en esta etapa final es que sí o sí empecemos a introducirnos a un mundo digital, ¿no? Empecemos a estar más conectados. A través del celular, hoy en día, a través del celular podemos contactarnos con distintas personas en provincias, en el mundo, y empezar también a utilizar estos canales para la difusión. Entonces es importante tener conocimiento de las TICs, que serían las tecnologías de la información y la comunicación, estar presente en las redes sociales, ¿no? Como WhatsApp, Gmail, Outlook, estar presente en Facebook o en todo caso, si tienen una web también, y alimentar con información esta web, ¿no? Mantener el contacto con sus posibles clientes. Y así probablemente tendremos más que un producto, tendríamos un producto casi completo, ¿no? Que ha identificado todos estos pasos alrededor de un producto y zonas también en las que puedo mejorar en el proceso. Entonces, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho su tiempo. Espero que esta información haya sido importante, interesante para ustedes. Sé que es de repente una introducción al tema de diseño que posteriormente podamos abarcar diseño enfocado a distintas líneas artesanales, pero espero igual que esta información les haya podido ayudar para entender un poco más cómo es este proceso de diseño, ¿no? Les dejo mis datos, mis correos para cualquier consulta también que tengan. Muchas gracias por haber estado conectados y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.